Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme me acomodo aquí. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que ya nos acompañan. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saluda a su hermano, dele la bienvenida. Salude de una manera afectuosa. Tenemos que ser iglesia, estemos donde estemos. Somos hermanos, aunque estemos al otro rincón de la tierra, y nos amamos aunque siquiera nos hayamos visto ni una sola vez en persona. Pero aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. Hoy seguimos nuestro tema Israel y la iglesia. Ya analizamos la clase pasada algunos aspectos de por qué Israel y la iglesia están vinculados, de cómo desde la teología del pacto se ve a Israel como una primera parte de la iglesia y a la iglesia como la progresión o el desarrollo de Israel. Y aunque la iglesia y Israel no son exactamente iguales, la iglesia e Israel son el pueblo de Dios. Ninguna de ellas separada de la otra es el pueblo de Dios. Las dos juntas son el pueblo de Dios, el remanente de Israel, y los llamados de la iglesia son el pueblo de Dios. Eso es lo que hasta ahora hemos visto, pero hoy vamos a profundizar aún muchísimo más. Así que alístese, tome lápiz y papel, acompáñenos en oración antes de comenzar. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y majestad, te damos toda gloria, honra y alabanza solamente a ti. Te pedimos que nos hables, nos enseñes y los ilustres de una manera maravillosa. Queremos aprender más de tu palabra y ser llenos de tu Espíritu Santo. Yo sé que seguramente hay muchas personas que nos van a ver que son dispensacionalistas, pentecostales y tal vez de otras tendencias teológicas que ven esto de una manera diferente. Yo te pido que les des luz, que les ayudes a entender que nosotros no estamos hablando de una teología del reemplazo, nada más cercano o más bien nada más lejano a la realidad. No estamos hablando de que tú has reemplazado a Israel, estamos hablando de quién es realmente Israel, y sabemos que somos nosotros y tú eres el Israel espiritual, y nosotros por extensión como tu cuerpo, nosotros como el templo del Espíritu Santo, entonces somos ese Israel. Ayúdanos a entender esto, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces hablamos la vez pasada, en la clase anterior, que nosotros somos Israel. Y hoy vamos a profundizar un poquito en eso. Vimos las diferentes opciones que hay, desde aquellos que piensan que hay dos pueblos de Dios, hasta aquellos que piensan que la iglesia es un paréntesis, y estoy hablando de los dispensacionalistas efectivamente. Pero ahora vamos a profundizar en algunos conceptos importantes. En primer lugar, la Biblia nos habla de la simiente de Abraham y nos dice que la simiente de Abraham es Israel. Pero también nos habla de que la simiente de Abraham es Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, no el pueblo étnico de Israel, no un grupo étnico de personas llamado Israel. No, la simiente, el descendiente de Abraham, el hijo de la promesa, el prometido, el regalo prometido para la humanidad, es Cristo. Él es la simiente. Y ahí es donde ya comenzamos a estar en desacuerdo con muchos de nuestros hermanos y amigos dispensacionalistas que opinan, creen y piensan que Israel como pueblo, Israel étnico, es la descendencia directa de Abraham. Y nosotros sabemos que no es solamente eso, porque la Biblia nos dice en Gálatas 3:6-8, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se justificó Abraham? Por la fe, porque creyó a Dios. Y luego dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora que entendemos que es la simiente, un solo hombre, entendemos que todo aquel que sea simiente de Abraham está apegado a ese solo hombre, a Cristo. No puede estar despegado de Cristo. La simiente tiene que estar pegada a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Cada uno tiene una función distinta. Eso mismo dice Pablo. Ahora dice, los que son de la fe, es decir, los que creen en Jesucristo, estos son los hijos de Abraham. También lo vimos la clase pasada. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que creen en Jesucristo. Entonces, ¿quién es la verdadera simiente y descendencia de Abraham? El Israel espiritual, el Israel por la fe, el Israel que cree en Jesucristo. Usted y yo, como personas que creemos en Cristo y en la obra de Jesús,
somos Israel. Nosotros somos Israel. Y dice la palabra de Dios, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Se da cuenta cómo la Escritura desde el Antiguo Testamento, dice Pablo, ya se sabía, ya la Escritura preveía eso, porque Dios ya lo había planeado así? Ya es decir, esto no son dispensaciones donde Dios está cambiando de plan y trabaja diferente con cada pueblo, porque pues, como que es un plan distinto con cada uno. No. Todo es el mismo plan. Todo es el mismo plan. Desde el principio la Escritura ya sabía que los gentiles iban a ser incorporados. Usted mire la genealogía de Jesús y va a encontrar varios gentiles ahí. Usted mire todo el Antiguo Testamento y va a encontrar muchos que recibieron la promesa y la salvación por la fe y que eran gentiles. Usted los encontrará con solo un estudio básico de la Biblia. Entonces la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, todas las naciones de la tierra. ¿En quién serán benditas? En Abraham, porque de Abraham viene Jesucristo. La bendición la recibimos gracias a Jesucristo, porque ahora somos parte de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y por ende simiente de Abraham. ¿No me cree todavía? Pues sigamos viendo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nuestros hermanos dispensacionalistas, que son la mayoría, y son la mayoría porque durante el siglo XIX, cuando esta teoría creció, digamos que hay pequeños indicios de dispensacionalismos durante varios momentos históricos, no solamente desde el siglo XIX. Algunos hermanos se equivocan creyendo que solamente en el siglo XIX surgió el dispensacionalismo. John Nelson Darby y Scofield y otros personajes, ellos dieron origen. No, hay ciertas indicaciones, hay ciertos indicios de algún tipo de dispensacionalismo pequeño. ¿Por qué? Porque cuando se lee la Biblia, inevitablemente nuestra mente, que difícilmente es global, ve secciones, ve partes y no ve el todo. Entonces sí, hay algunos pequeños indicios de dispensacionalismo incluso antes del siglo XVIII. Pero mis hermanos queridos, cuando nosotros vemos eso, encontramos que nuestros hermanos definitivamente hacen una diferencia radical y piensan que las promesas del Antiguo Testamento son para Israel, y dentro de su lógica, estoy hablando del Israel étnico, el grupo de personas llamados Israel, y dentro de su lógica ellos van a tener que recibirla, y por eso aplauden cuando el país que hoy se llama Israel vence en una guerra y atacan a aquellos que los atacan, y toman partido sionista a favor del Estado llamado Israel, y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Si en algún momento es atacado injustamente ese Estado, pues obviamente hay que estar a favor de él y en contra de aquellos que lo atacan injustamente, y ha sucedido. Pero si ese Estado ataca injustamente a otras naciones y a otros estados o a otras gentes o a otros pueblos, como también ha sucedido, entonces también hay que condenarlo. Porque ese país que se llama Israel no es el Israel de Dios. ¿Por qué si son judíos? Porque son eso, judíos, no Israel. ¿Usted sabe lo difícil que es rastrear realmente si ellos efectivamente son descendientes de Abraham? Se han mezclado durante siglos con otros grupos étnicos durante mucho tiempo en todo el mundo. No se ha mantenido la supuesta pureza genética. Es imposible. Muchos de ellos, sus ancestros y ancestros de ancestros, ni siquiera fueron hijos de mujeres israelitas. Muchos de ellos simplemente asumieron la ciudadanía israelita. Ni siquiera sabemos, no podemos saber la genealogía de los israelitas actuales. Cuando usted lee la genealogía de Jesús y las genealogías en el Nuevo Testamento, todas apuntan y llegan hasta Jesús. Hasta Jesús importan. Hasta Jesús importan, porque nos importaba el Hijo de la promesa, Cristo. De Jesús para allá, ¿qué importa la genealogía? Por eso ya no se pueden rastrear las genealogías. Porque eso ya no importa. Porque ahora
somos hijos de Jesús, o más bien somos hijos de Dios al admitir a Jesús, al creer en Cristo, y por ende al creer en Cristo somos hijos de Abraham. Y como dice Gálatas 3:29, si somos de Cristo, entonces somos linaje, hijos, descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces la promesa de Génesis 3:15 ya no es solamente para el Israel étnico de aquel entonces. El Israel étnico sirvió como un instrumento maravilloso de Dios para traernos esa promesa y para darnos luz de lo que debería ser a futuro. Pero ahora esa promesa se amplía. No es que la promesa ya no la tenga un grupo de Israel. Sí, aún, no sabemos quiénes, pero aún hay un remanente de Israel. Claro que sí, ese grupo de israelitas serán salvos. Sí, pero no se mantiene solo para ellos. Se mantiene para todos los que creemos en Cristo. No todo judío es Israel. No todo el que se dice israelita es Israel. Como no todo cristiano es cristiano. No todos los descendientes de Abraham heredaron la promesa. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Ismael era hijo de Abraham en la carne. ¿Pero heredó la promesa? No, la heredó Isaac. ¿Se da cuenta? Es solo un ejemplo. Hay más. Entonces, no por ser descendiente en la carne de Abraham, se tienen las promesas que Dios le dio a Abraham. Hay que creer en Cristo, porque Él es el único camino a salvación. Él es la única puerta para ser salvo, la única forma de ser salvo. Y es que nuestros hermanos dispensacionalistas, al decir que los israelitas serán salvos por el mero hecho de ser israelitas, están dando dos puertas de salvación: ser israelita y creer en Jesús. Y no, el único camino es creer en Jesús. Todos los que creemos en Cristo sí somos Israel. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. De nuevo, lo que acabo de decir, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Tampoco. Sino en Isaac te será llamada descendencia. El ejemplo que yo puse. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Usted y yo somos descendientes porque somos hijos según la promesa, porque hemos recibido la promesa del Señor, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y entonces somos herederos de las promesas. Nuestros hermanos dispensacionalistas se aferran a Israel y dicen que Israel heredará la tierra literalmente. Que entonces Israel tendrá 1000 años de gobierno sobre la tierra. Porque Dios le prometió a Israel la tierra. Pero la pregunta es, ¿quién es Israel? Y de nuevo volvemos a esa pregunta. ¿Quién es Israel? Israel no es un grupo étnico. Eso es lo que dice Romanos 9. Incluso al principio de Romanos 9, Pablo mismo dice es que yo siendo israelita, y él reconoce las fallas de su pueblo y él quiere darle esa preeminencia a Israel, pero reconoce una verdad más grande. ¿Quién es el verdadero Israel? En tercer lugar, la iglesia precede entonces a Israel. El Israel étnico es tipificado por Esaú e Ismael. Ni Esaú ni Ismael tenían la promesa. Ninguno de ellos dos tenía la promesa. Pero eran descendientes de Abraham. ¿Sí o no? Descendían de Abraham, pero no tenían la promesa. En cambio, la iglesia es tipificada por Jacob e Isaac, descendientes de Abraham, y tenían al mismo tiempo la promesa. Ahora, en el Israel étnico hay una serie de pactos terrenales de la promesa. En el Israel espiritual, en la iglesia, hay unos pactos celestiales de la promesa. Así que la promesa para el Israel espiritual es mucho más grande que para el Israel étnico. Los hijos en la carne, o más bien, Israel étnico eran hijos en la carne de Abraham. El Israel espiritual, la iglesia, somos hijos en la fe de Abraham.
Los descendientes de Abraham en la carne, el Israel étnico, eran circuncidados, aún hoy son circuncidados en su carne. Pero el Israel espiritual, la iglesia, es circuncidada en el corazón. Es decir, esa naturaleza carnal que evita que su corazón esté conectado con la voluntad de Dios es quitada. Eso solamente era un símbolo en la circuncisión física del Israel étnico. En el Israel étnico ellos eran nacidos en carne. En el Israel espiritual somos nacidos según el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu. Es lo que habla Jesús con Nicodemo. Unos son nacidos de carne y agua y otros son nacidos de Espíritu. El viento sopla donde quiere, de aquí para allá. Viento, espíritu, es la misma palabra. El Espíritu Santo hace nacer a quien Él quiere conforme a su voluntad y poder. El Israel étnico es externo, es un judío externo. Muestra una serie de rituales, una serie de religiones, o más bien una religiosidad dentro de sus rituales. El Israel espiritual, la iglesia, nos hace judíos en el interior, profundamente, sabiéndonos descendientes del padre Abraham. Son dos concepciones completamente diferentes que hay que entender. La diferencia entre el grupo étnico llamado Israel y la iglesia, que es un pueblo santo. Eso es lo que dice Pedro. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero me llama mucho la atención como Pedro dice, nación santa, y está hablando de la iglesia. El Israel espiritual, la nación de Dios, no es el Israel étnico. La nación santa es la iglesia. En donde hay israelitas, sí, en la iglesia hay israelitas, pero hay personas de toda lengua, tribu y nación también. Ahora bien, algunos dicen, hermano, usted se equivoca porque la iglesia nace en Hechos, capítulo 2. No me puede decir que Israel, el Israel del Antiguo Testamento es la iglesia porque la iglesia nació en Hechos, capítulo 2. Y me colocan Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se da cuenta, edificaré mi iglesia. La iglesia la fundó Cristo. ¿Dice Mateo 16, 18 que Cristo fundó la iglesia? ¿Eso es lo que dice Mateo 16, 18? No. Lo que dice Mateo 16, 18 es que Él edificará la iglesia. Y la palabra edificaré es la palabra oikomeo, que quiere decir literalmente construir una casa. Edificaré, es decir, construiré la casa de mi iglesia, el lugar de habitación de mi pueblo. No está diciendo que va a hacerse un pueblo, Él ya tiene un pueblo, sino que va a edificarle una casa a ese pueblo, una mejor casa. Edificaré mi iglesia no es lo mismo que inauguraré mi iglesia. Ahora, en Hechos 2 vemos la manifestación de la llenura del Espíritu Santo y algo glorioso y maravilloso. Pero antes de Hechos 2 ya había iglesia. Porque había una organización administrativa, un Señor que era el pastor, Jesucristo, unos discípulos que ya habían reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida. Ya había enseñanza, ya había adoración, ya había iglesia, ya se congregaban, se reunían y adoraban a Dios. Y como lo dije en la clase anterior, el término eclesia en el griego viene incluso en la Septuaginta traduciendo la palabra asamblea muchas veces en el Antiguo Testamento, haciéndonos entender que Israel era esa asamblea, porque finalmente la iglesia no es otra cosa que el pueblo de Dios. Y el Israel del Antiguo Testamento es el pueblo de Dios. Y ahora el concepto se amplía a todos los que aceptamos a Cristo. Y ya vamos a llegar a esa profecía. Ahora, retomemos este concepto, oikomeo, edificaré, construiré una casa para mi iglesia. Resulta que ya había casa. ¿Cómo así que ya había casa?
Israel era la casa. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el término casa en Mateo 15:24 es oiko, del que deriva oikomeo, edificar o construir una casa. Oiko, casa, meo, edificar o construir. Oikomeo. Y aquí solamente utiliza oiko porque está hablando de la casa de Israel. En pocas palabras, Jesucristo mismo nos da a entender que Israel es la casa. Israel es la casa donde habita su pueblo. Estoy hablando del Israel étnico y de la tierra de Israel. Esa es la casa donde habita su pueblo. Pero ahora Él les construirá una casa mejor. A un pueblo que ya tenía desde antes. Una casa donde habitarán no solamente los israelitas étnicos que crean en Él, sino además donde habitará toda persona de toda lengua, linaje, tribu y nación que crean en Jesucristo. ¡Qué maravilloso es eso! Y ese concepto, ese hablar de la casa, ya aparecía en el Antiguo Testamento muchas veces, de Israel como una casa. Ahora nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado en otras prédicas que nosotros somos templo del Espíritu Santo en dos sentidos? En un sentido individual, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero en un sentido colectivo, todos somos piedras vivas, edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que fue fundado en la piedra principal del ángulo que es Cristo. Y nosotros somos piedras vivas, construyendo ¿qué? La casa del Señor, donde habita ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la casa donde habita el Señor. Nosotros somos la casa y Él está edificando con nosotros a la iglesia. ¿Se da cuenta de cómo todo casa perfectamente? Cuando nos damos cuenta de esto, entendemos mucho mejor porque no puedo hacer una división entre Israel y la iglesia, porque tengo que excluir a uno de los dos. Ahora, ¿cuántas casas tiene Dios? Una. El templo fue tipo y sombra de la iglesia. El templo fue construido para el Israel físico, étnico. Se reunían ahí a adorar al Señor en el atrio. Había un lugar santo y un lugar santísimo. En el atrio ofrecían los sacrificios, en el lugar santo los sacerdotes ofrecían la adoración y en el lugar santísimo una vez al año entraban para regar allí la sangre en el propiciatorio. El propiciatorio era una especie de trono donde se supone estaba la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Esa división entre el lugar santo y su lugar santísimo se rompió con la muerte de Cristo. El velo se rompió de arriba abajo y entonces nosotros tenemos entrada ante el trono de Dios, ante la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Pero todo eso es tipo y sombra de la iglesia. ¿Por qué tanta cosa de construir el templo? Usted mira todos los materiales, tanto el tabernáculo como el templo, y todo no nos habla de otra cosa que de la obra de Cristo. Cristo pagando por su iglesia. Hoy, al construir una iglesia, estamos construyendo un templo. Nuestra misión fue la misma de Salomón, construir un templo. Tenemos la gloria de Salomón. Todos nosotros, los ministros y los cristianos del mundo, tenemos la responsabilidad de construir un templo para el Señor. Pero no un templo hecho con manos humanas, no un templo físico. Estamos hablando de un templo espiritual, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué hago yo aquí dándoles clase? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Para construir casa, para construir templo, para que usted al escuchar esta predicación reflexione, se mire a sí mismo, se dé cuenta de sus impurezas. El Espíritu Santo haga la obra en su vida por medio de la palabra y usted sea limpio y sea parte de este hermoso templo llamado Iglesia del Señor. La casa del Señor. Ahora bien, la palabra dice, o algunos más bien dicen, que los del Antiguo Testamento, personas como David, personas como, no sé,
Samuel, Débora, Gedeón, Josué, Moisés. Esas personas no fueron regenerados por el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿cómo entonces fueron salvos? ¿Por qué? Porque si la iglesia no comenzó sino hasta el Pentecostés, o para algunos más optimistas comenzó cuando Jesús nombró a los 12, ahí comenzó la iglesia. Entonces, pues el Espíritu Santo no podía regenerar a nadie. Pero no es eso lo que vemos en la Biblia. Ya había iglesia. El Espíritu de Dios no habitaba dentro de ellos, porque ellos eran un tipo y sombra, habitaba en el templo. Pero sí estaba sobre ellos muchas veces. Y sí hubo una regeneración en ellos. De hecho, el libro de los Hebreos nos muestra que el primer hombre de fe, regenerado, salvo por fe, Hebreos capítulo 11, ¿quién fue? Adán. ¿No fue Adán? Adán. Por la fe. Hebreos capítulo 11 es una oda a la obra del Espíritu Santo por la fe. Y nos muestra cómo esos grandes hombres del Antiguo Testamento fueron salvos por fe. Abel. Mire. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel fue el primer regenerado por la fe. Entonces sí hay una obra del Espíritu Santo diferente también. Que esa es la diferencia entre la teología del pacto de los presbiterianos a la que tenemos nosotros de carácter bautista. Vemos una continuidad y una discontinuidad. Si hay una continuidad, pero no absoluta y exacta, hay cierta discontinuidad. La iglesia es Israel, pero no es igual a Israel. Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, pero no era igual a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios no obraba exactamente de la misma forma. Continuidad, discontinuidad. Presbiterianos, continuidad absoluta. Dispensacionalistas, discontinuidad absoluta. Ahí está la diferencia. Nosotros nos ubicamos en un término medio. Continuidad, discontinuidad. El sí y el ya y el todavía no. Continuidad, discontinuidad. Y eso es importante. Entonces, si había regeneración, ellos eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia siempre ha sido la iglesia de Cristo en plena edificación. Siempre. Algunos amigos romanistas dicen que ellos son la iglesia fundada por Cristo. Y sacan pecho diciendo, nosotros somos la iglesia fundada por Cristo. Bueno, Cristo nunca fue a Roma ni fundó ninguna iglesia en Roma. Comencemos por ahí. En segundo lugar, Cristo jamás fundó una iglesia. Cristo edificó una iglesia, que es diferente. La iglesia ya estaba fundada desde Abel. ¿Me van a decir que la iglesia católica romana es la iglesia de Abel? No. Es una forma humana de ver a la iglesia. La ven simplemente desde su dimensión local. La ven simplemente como una empresa constituida por hombres. No son capaces de ver la iglesia invisible constituida por todos los creyentes de toda la historia, de toda lengua, tribu y nación. Esa es la verdadera iglesia. Lo que hace que una iglesia sea verdadera no es que pueda comprobar que viene desde los apóstoles como ellos quieren afirmar. No es eso lo que hace a una iglesia iglesia. La iglesia es iglesia porque se fundamenta primero en la roca que es Cristo
Y segundo, en los fundamentos de los apóstoles y profetas, Israel y la iglesia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia verdadera. No hay más fundamentos. Pero la iglesia católica pone otra roca, pone a Pedro, no a Cristo. Y pone otros fundamentos. No solamente apóstoles, profetas, sino también la tradición, el Papa y los el colegio cardenalicio. Ese es el fundamento de ellos. Entonces no puede ser la iglesia. No puede ser la verdadera iglesia. Ni siquiera entienden qué es la iglesia. Piensan que es una institución humana que Jesús vino y fundó y puso el letrero iglesia, católico, apostólico y romana. Jesús, ¿y por qué romana? ¿Acaso los romanos no son nuestros enemigos? ¿Jesús fundó la iglesia católica, apostólica y romana? Eso es una denominación como cualquier otra denominación, que se fundó muchos años después de otras iglesias que ya se habían fundado. Muchas iglesias antes de la iglesia romana ya se habían fundado. Entonces no se trata de cuándo se funda tu denominación. No se trata de eso. Se trata de sobre qué fundamento está institucionalizada tu institución. Está fundada tu institución. ¿Sobre Cristo y la palabra? ¿O sobre qué? Ahí está la diferencia. Ahora bien, Ezequiel 34, 9 al 11 tiene algo muy interesante. Miren lo que dice. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Esto es, ustedes saben, Ezequiel 39, una acusación en contra de los pastores perversos de Israel y el Señor diciéndoles que los va a desechar. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ustedes, señores, pastores de Israel, ustedes, señores religiosos de Israel, del Israel étnico, está hablándole al Israel étnico, ustedes ya no van a pastorear mis ovejas. Yo voy a ir por mis propias ovejas. Son mis ovejas y yo mismo voy a ir y yo mismo las voy a pastorear. ¡Wow! Entonces nos marca un cambio entre cómo Dios trabajaba con las ovejas de Israel del Antiguo Testamento, con la iglesia del Israel del Antiguo Testamento y cómo trabaja con la iglesia el Israel moderno del Nuevo Testamento. Miremoslo. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Y eso se cumplió? Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? Israel. Otras ovejas que no son de este redil. En este redil Israel hay unas ovejas que son mías y otras que no. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Dos rebaños? ¿El rebaño de Israel y el rebaño de la iglesia? No, un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Porque había desechado a los pastores de Israel. Hoy en día hay muchos cristianos que prefieren escuchar a judíos que a pastores. Es increíble. Sabiendo que hoy en día somos los pastores guiados por el Espíritu Santo de Dios y no como los judíos que son guiados por su ley simplemente y por su letra. Por su razón y lógica. Por ahí vemos muchos youtubers. Hay uno Gomelito colombiano que es muy popular últimamente, judío, y que intenta echar por tierra el cristianismo con argumentos lógicos racionales que son poco lógicos y poco racionales, pero que le cuadran con su visión, con su óptica, con sus gafas para ver las escrituras. Y toma esos argumentos rebuscados. Y hay cristianos que hasta le creen. Oiga, ese judío tiene razón. Es que los judíos saben mucho. Los judíos, ¿qué van a saber los judíos si rechazaron a Cristo? ¿Cómo que los judíos saben mucho? ¿Qué no estamos viendo? Que el verdadero Israel es el que Él escogió, el que Él llamó, el compuesto por las ovejas, que eran unas de ese redil y otras de otro redil. Eso es lo que dice. ¿No se dan cuenta que Jesús desechó esos pastores de Israel porque eran corruptos y dijo, yo voy a ser el pastor?
No se da cuenta que nosotros tenemos el mejor de los pastores y no soy yo, ni Sugem, ni John MacArthur, ni ninguno de ellos. El mejor de los pastores es Cristo. Él es nuestro pastor. Y nosotros sometidos a Él. Pero un judío no está sometido a Cristo. Por eso no me vengan con el cuento de que los judíos sí saben sobre el cristianismo, porque como ellos conocen el judaísmo, carreta, mentira. Ni siquiera entienden por qué se dieron todas esas leyes. ¿Cuál era el propósito de esas leyes? Y muchos supuestos pastores que hoy en día son judaizantes caen exactamente en el mismo error. Creen en una continuidad y superioridad de Israel sobre la iglesia. Y ven a la iglesia como hay un paréntesis como que Dios venga salvo a algunos de aquí, pero yo sigo más bien con Israel, que es mi pueblo amado. No. Mire lo que Jesús dice. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús está tomando la misma imagen de Ezequiel. Y ahora la está aplicando para Él. Qué impresionante esto, mis hermanos queridos. Yo no sé si usted alcanza a entender lo maravilloso de todo esto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, mis hermanos queridos, sigamos viendo. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un rebaño, un pastor. Ahora, ¿cómo sería la visión de los dispensacionalistas de esta frase de Jesús, de esta comparación, de este símil que Jesús hace? ¿Cómo? Es que no cuadra con el dispensacionalismo toda esta visión. Jesús tendría que decir, esperen que es que tengo otro rebaño. No otras ovejas que no son de este redil, no. Tengo un rebaño, pero tengo otro rebaño allá. Tengo otro rebaño allá por el cual voy a morir, los voy a salvar también, voy a poner mi vida por ellos, pero ustedes los amo más. Ustedes son la niña de mis ojos. O sea, ustedes fueron los primeros. Ustedes son más importantes. ¿Sí? Son los consentidos. Ellos los voy a amar, sí, también los voy a amar. Les voy a dar algunas de sus bendiciones, sí, también algunas, porque ustedes se han portado mal. Pero no se preocupen que yo vuelvo por ustedes. Yo vuelvo por ustedes. Y van a haber dos rebaños. Dos rebaños. ¿Cómo dos rebaños? No, es imposible. Es un rebaño. De los dos pueblos hizo uno, lo vimos la clase pasada. Lo vimos claramente. Ahora, sigamos en esta línea de pensamiento. Definitivamente, si hay un cambio entonces en la progresión y desarrollo de Israel. La iglesia como Israel es diferente al Israel del Antiguo Testamento. Tiene nuevas promesas y mejores. Hay promesas cumplidas en Hechos 2. Hechos 2 no nos está marcando la inauguración de la iglesia, sino el cambio de la iglesia. Hechos, capítulo 2, verso 16 al 21, mire lo que dice, de la siguiente manera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo eso, dice Pedro, se cumplió ahí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Bueno, porque hay un cambio. Hay un cambio en Israel. En primer lugar, el Espíritu estará sobre toda carne. Antes, el Espíritu de Dios estaba solamente sobre ¿quiénes? Profetas, reyes y sacerdotes. Ellos recibían el Espíritu de Dios. Ahora no. Ahora sobre toda carne. Porque todos somos reyes, sacerdotes y profetas. El rey, el sacerdote y profeta era un tipo de Cristo. Y ahora nosotros
somos reyes en el sentido de que reinaremos juntamente con Cristo. Sacerdotes en el sentido de que nosotros intercedemos por otros hermanos y estamos ya en la presencia de Dios y no hay nada que nos quite de la presencia de Dios, porque gracias a la obra de Cristo podemos llegar frente a frente al Señor. Somos entonces sacerdotes y profetas en el sentido de que usted y yo anunciamos la palabra de Dios, recibimos la luz de las Escrituras y anunciamos la voz del Señor cuando predicamos su palabra. Así como Cristo es rey, sacerdote y profeta, nosotros, aunque no somos directamente cada una de esas cosas, indirectamente por medio de Cristo cumplimos cada una de esas funciones. Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Se da cuenta? Es diferente. El Israel físico, carnal, era un tipo y sombra, pero ahora se cumple. Vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos tendrán visiones, etc. Es decir, todos estaremos en comunión con el Señor. Sueños, visiones y todo ese tipo de manifestaciones poderosas. No está hablando de algo literal. Está hablando de que todos nosotros somos los profetas del Señor. Porque ahora todos tenemos las visiones en la Escritura. Los sueños en la Escritura. Ahora los vemos claramente. No está diciendo que ahora los niños van a tener profecías allá y los vemos temblando. No, nada de eso. Está hablando en otro sentido. Y en tercer lugar, dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Estamos anunciando ahora el día terrible del Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban el día del Señor también. Anunciaban el día terrible del Señor, pero generalmente sus profecías eran alrededor de grandes catástrofes sobre Israel. La llegada del pueblo asirio, la llegada de los babilonios o de otros pueblos por el pecado de Israel. Todo eso era tipo y sombra de lo que nosotros como Israel espiritual hacemos hoy. Anunciamos la venida del Señor para emitir un juicio justo sobre toda lengua, tribu y nación. Estamos predicando exactamente lo mismo. Estamos predicando el juicio de Dios viene. Ese es un lenguaje profético utilizado frecuentemente en el Antiguo Testamento para hablar de catástrofes difíciles y del juicio de Dios sobre Israel. No necesariamente habían eclipses ni cosas allá increíbles y maravillosas y las lunas de sangre como muchos por ahí andan hablando. No. Era más que eso. Era un lenguaje profético para que entendieran que los que estaban anunciando el juicio de Dios. Usted y yo como iglesia, en ese sentido, también anunciamos, pero ya no el juicio sobre una nación particular, sino el juicio sobre el mundo entero. Entonces cambia. La iglesia es la progresión de Israel, pero no es exactamente Israel. Romanos 11, 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo defiende su nacionalidad israelita. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que también los judíos que creen en Cristo tienen oportunidades de salvación. No es que el Señor haya desechado a Israel, no, porque Él es israelita y Él es salvo. Entonces sí, los israelitas tenemos, dice él, la capacidad de creer en Cristo según Él nos ha escogido. A quienes Él haya escogido, les da la capacidad de creer en Él, de humillarse en su presencia y de ser salvos. Porque todo extremo es malo. Decir que Israel es superior a la iglesia y que Dios ama más a Israel y que esa es su esposa realmente es un error. Pero decir que Dios desechó por completo a Israel y la ignoró y la hizo a un lado también es un error. No. De los dos pueblos hizo uno. Ahí está la lógica. Esa es la lógica. Luego dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.
Es que en el verso anterior se basan los dispensacionalistas para decir, si ven, Israel todavía tiene todas las promesas, Dios no ha desechado a Israel, pero no ven este verso, el verso 5, que nos habla de que ese Israel que queda es un remanente escogido por gracia. Es un grupo pequeño, no es todo Israel, no es toda la nación de Israel, no es el país de Israel. Es un remanente de aquellos que creen en Jesucristo. Escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no sería obra. ¿Qué quiere decir? Que ese remanente no es un remanente que haya sido salvo por obedecer la ley, por las obras de la ley. Porque nadie se salva por las obras de la ley. No, es por gracia. Es por gracia. Así que todo el texto de Romanos, usted lee Romanos del 9 al 11 y usted se da cuenta que es una descripción de Pablo hermosa y maravillosa del trato de Dios con Israel y cómo ese trato de Dios con Israel es tipo del trato de Dios con el Israel espiritual y con todos los que somos salvos. Y sí, no ha desechado a Israel, pero solo un remanente de Israel, como lo dice el verso 5. Luego en el verso 25 dice, como también en Oseas dice, mire que los lleva al Antiguo Testamento a comprobarles esto desde el Antiguo Testamento. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está citando Oseas 2:23. ¿Está llamando a la amada? ¿A la que no era amada ahora la llamará amada? ¿Qué quiere decir? ¿El Señor cambió de esposa? ¿Tiene una nueva esposa? Mire lo que dice el verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Isaías ya lo había dicho. Solo un remanente será salvo. Solo los que crean en la promesa. Pero Romanos 11:26a dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, ¿se contradice Isaías con Romanos? Isaías dice que solamente un remanente será salvo y Romanos 11:26a dice que todo Israel será salvo. Pero si usted lee, como leímos ya Romanos, ya en el verso 5 de Romanos, en el capítulo 9, ya Pablo nos había dicho que un remanente sería salvo. Entonces, ¿se contradice Pablo él mismo en apenas 2 capítulos? No. Es que solo un remanente del Israel étnico será salvo. Pero todo el Israel espiritual será salvo. Todos los descendientes de Abraham por la fe serán salvos porque son descendientes de Abraham. La promesa para Abraham se cumplió porque lo que Dios le prometió al fin del día es que todos sus hijos se iban a salvar. Lo que seguramente no entendió él es que no estaba hablando de sus hijos físicamente, sino por la fe. ¿La fe en qué? En la promesa que Dios le había dado. ¿La fe en qué? En la promesa de Génesis 3:15. Todo Israel será salvo y al mismo tiempo solamente un remanente de Israel será salvo. Porque cuando habla de remanente, habla del Israel étnico. Y cuando habla de todo Israel será salvo, habla del Israel espiritual. Mire toda la cantidad de versículos que sacamos y aún hay gente con dudas seguramente. Entonces, aquí venimos al problema. ¿Tiene el Señor 2 esposas? Una es Israel y otra la iglesia porque habla de Israel como si fuera la esposa. ¿Se divorció de una? ¿Se divorció el Señor de Israel? Pues Jeremías 3:8 parece decir que sí. ¿Cómo así? Mire lo que dice. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. La palabra ahí correcta es repudiado. Y repudiado quiere decir divorciado de ella. Y dado carta de repudio. Ve, ahí está. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pareciera querer decir que el Señor se divorció de Israel y de Judá. Porque son unas fornicarias. Y usted sabe, y Jesús lo confirma, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 5, que la carta de divorcio es posible por infidelidad. Así que algunos dicen sí.
Dios se divorció de Israel. Dios repudió a Israel. Ahí lo dice Jeremías 3:8. Pero, no es tan fácil. No es así. Mira lo que dice Oseas 2:7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Hablando de Israel. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué está profetizando Oseas? El arrepentimiento de Israel. Así como Jeremías parece indicar el repudio de Dios como marido y coloca a Israel como esposa del Señor, Oseas parece indicar el arrepentimiento de Israel. Y si usted lee todo el contexto, se da cuenta que el Señor recibe a Israel. El Señor no le ha dado carta de divorcio a Israel. Israel es la esposa del Señor. En varias oportunidades en el Antiguo Testamento usted ve ese símil. El solo libro de Cantares es un símil entre Dios y su esposa. Pero entonces, si diferenciamos a Israel de la iglesia, como hacen nuestros hermanos dispensacionalistas, entramos en un problema grave. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en un problema muy grave? Porque realmente, Isaías, primero confirmemos esto de la esposa. Isaías 54, 4 al 8, mire lo que dice. Isaías 54, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿A quién está hablando? A Israel. A Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Se da cuenta que el Señor no está divorciado de su esposa Israel? No. Por un breve momento se alejó de ella, pero la recogerá. Y de ahí es de donde se agarran nuestros hermanos dispensacionalistas para decir, ¿se dan cuenta? El Señor en este momento se alejó de Israel, pero no se ha divorciado, y algún día la volverá a traer y se unirá con ella y será nuevamente su esposa. Pero entonces ahí es donde entramos al problema. Todo el simbolismo del pacto del matrimonio lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 19, 7 al 9. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es la esposa del Cordero? Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriaremos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros, judíos y gentiles, somos la esposa del Cordero. Pero si usted piensa, dispensacionalista, que Israel es diferente a la iglesia, entonces resulta que Dios tiene una esposa en Israel que no la va a dejar y que va a volver con ella, pero que la abandonó por un breve periodo de tiempo y ahora se rejuntó con la iglesia. Ese es un problema de la lógica dispensacionalista. Y diferentes dispensacionalistas se han dado cuenta de ese problema y han intentado solucionarlo a las malas. Algunos, como Scofield, decían, no, es que el padre tenía una esposa que era Israel y el hijo otra esposa que era la iglesia. No. O sea, no. Está bien que sean dos personas, pero son un solo Dios verdadero. ¿Cómo así que tiene una esposa que es Israel y otra que es la iglesia y el padre y el hijo? Eso suena extraño, raro. Claro, todo esto es simbólico, obviamente. No es un matrimonio literal. Todo esto es simbolismo. Pero no cuadra. No cuadra si Israel y la iglesia son dos entes separados y diferentes. La única manera para que esto compagine perfectamente es que Israel y la iglesia sean una misma cosa, que es lo que hemos venido sosteniendo con todos estos versículos. Es la única manera para que esto tenga lógica.
Si usted mira en el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que vendrá la nueva Jerusalén. ¿Se ha visto? La nueva Jerusalén. Ya vamos a ir para allá. La nueva Jerusalén es el pueblo del Señor. Y el matrimonio es con la Jerusalén celestial. ¿Y quién es la Jerusalén celestial? Israel. Desde los dispensacionalistas, este es el modelo. Israel es la esposa, pero el Señor la dejó mientras está con la iglesia y luego vuelve con Israel. Y va a resultar con 2 esposas al final del día. Israel es el plan de Dios y la iglesia es un paréntesis en la historia del plan de Dios. ¿Por qué? ¿Es que acaso Dios no sabía? ¿Dios necesitaba algún tipo de paréntesis? Mientras en la visión pactual es completamente distinto. En el pactualismo, Israel y la iglesia son una misma progresión, una misma cosa. Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia es la Israel espiritual. Israel y la iglesia son la misma cosa, pero no iguales, porque viene un desarrollo histórico que se parte en Hechos 2, que cambia por la obra de Jesucristo en algunas cosas, con promesas mayores, con un nuevo pacto. Ya vimos por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Entonces, dentro del pactualismo hay mucha más coerción y coherencia bajo mi punto de vista. Respeto a mis hermanos dispensacionalistas, los amo mucho, los respeto mucho, pero no puedo estar de acuerdo, porque eso inevitablemente nos da a pensar que hay 2 esposas. Ahora mire lo que dice Gálatas 4, 21 al 26. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Aquí está hablando de Abraham con 2 esposas. Fíjese. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, el de Sara. Lo cual es una alegoría. El mismo Pablo nos está dando la indicación. La vida de Abraham con sus 2 esposas, Dios permitió eso, esa poligamia de Abraham, porque era una alegoría para entender a Israel y a la iglesia. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Yo no lo dije, lo dice la Biblia, lo dice Pablo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. O sea, el Israel étnico, el pacto de obras. Hijos de esclavitud, no son salvos, no tienen la promesa. ¿Son hijos de Abraham? Sí, en la carne, pero no en la promesa. Lo acaba de decir Pablo. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén. Y corresponde a la Jerusalén actual. A la Jerusalén actual. Está hablando de la Jerusalén física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Agar. Todo eso es una alegoría. Dijo Pablo, no yo, Pablo. Pero luego dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Madre de todos nosotros. ¿A quién le está escribiendo? A los Gálatas. En su mayoría gentiles. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Es que me sobran las palabras, hermano. Ya no tengo ni siquiera que decir más. La nueva Jerusalén entonces tendrá los nombres de las 12 tribus de Israel, pero también la de los 12 apóstoles. Eso dice Apocalipsis 21. 12 tribus y 12 apóstoles. La Jerusalén de arriba, que tendrá el matrimonio con el Señor, tendrá los nombres tanto de las 12 tribus de Israel como de los 12 apóstoles. Es decir, la esposa del Señor es una sola, no son 2. No es Israel y la iglesia, es la iglesia y Jerusalén, Israel, que es la misma cosa y se identifican con la Jerusalén celestial, la que viene del cielo. ¿Por qué viene del cielo? Pues porque al cielo fuimos a encontrarnos con Él en el arrebatamiento, alistando la boda con el Cordero. Pero los dispensacionalistas piensan ultraliteralmente, hiperliteralmente. Hiperliteralizan el texto y se imaginan una gigantesca ciudad en forma de cubo. No. La Jerusalén celestial son personas. Somos los creyentes en Cristo. Tengo un video donde explico eso de la Jerusalén celestial.
qué es realmente bajo la teología del pacto. Ahora bien, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa ataviada para su marido. No es que Israel era la novia, pero Dios se va a casar realmente con la iglesia. Entonces, ¿por qué se llama Nueva Jerusalén? Se llama Nueva Jerusalén porque hay un vínculo con Israel. Por eso se llama Nueva Jerusalén. Están listos para un encuentro celestial, la intimidad eterna entre el Creador y su creación. La Nueva Jerusalén somos los creyentes, la esposa de Cristo. Cristo no tiene dos esposas, no hay una esposa del Padre y una esposa del Hijo. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Nada en la Biblia dice eso. El Padre del Antiguo Testamento es el mismo Hijo del Nuevo Testamento. Y no quiere decir que sean la misma persona, quiere decir que son el mismo Dios. Eso es lo que quiere decir. Vamos terminando, mis hermanos. Scofield dijo, la esposa del Cordero es la iglesia. Israel es la adúltera, no virgen. Él decía, como Israel no es virgen, entonces no puede ser la esposa. No, la esposa es la iglesia. ¿Israel qué? Por eso los dispensacionalistas modernos no toman muy en serio a Scofield, porque hay una confusión ahí rarísima. Una cosa que no tiene pies ni cabeza. Alrededor de esto, Spurgeon, que más o menos desarrolló su ministerio en la misma época de Scofield y de todo este movimiento dispensacionalista, habló de los dispensacionalistas que creían que Israel era otra esposa y era otro pueblo, y dijo lo siguiente: incluso hemos escuchado afirmar que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabremos qué tendremos que oír a continuación. Tal vez sea una bendición que estos disparates sean revelados de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir en el asombro. Recordemos que Spurgeon era un post-tribulacionista, pero más que eso, él era un premilenialista histórico. No era dispensacionalista. Porque es que el dispensacionalismo te parte al pueblo de Israel. Entonces, ellos dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes serán los que resucitarán primero? Dicen los dispensacionalistas, pues los que murieron en Cristo y solo desde la iglesia. O sea, los del Antiguo Testamento, ellos no. Ellos también murieron en Cristo, en el Cristo por venir. Hasta los nuevos dispensacionalistas lo saben. Pentecostés y toda esa gente sabe exactamente lo mismo. Porque es inevitable pensarlo así, aunque intentan validarlo de formas bien extrañas. Terminemos. Implicaciones entonces de esa concepción, esa visión pactual de la iglesia e Israel. ¿Qué consecuencias tiene pensar que la iglesia es la progresión y el desarrollo de Israel? E Israel es el bosquejo de la iglesia. Varias implicaciones. Primero, se impone la visión igualitaria ante la versión sionista. La versión sionista, que se predica en todas esas iglesias que tienen la estrellita de David, no sé por qué, y la bandera de Israel, no sé por qué. En esa visión Israel está por encima de los demás pueblos, y bendito eres y bendices a Israel y todo ese asunto. Porque ellos ven a Israel solamente como el Israel étnico. En una visión de carácter no dispensacional, sino del pacto, no hay eso. No hay una superioridad de Israel, sino que está en igualdad de condiciones a la iglesia. En segundo lugar, se va a tener una visión escatológica diferente. El cumplimiento de las promesas para la iglesia es el cumplimiento de las promesas para Israel. No hay unas promesas para Israel y otras promesas para la iglesia. No. Las promesas para Israel son el bosquejo de las promesas más grandes para la iglesia. Pero el Israel espiritual, que es conformado tanto por los israelitas que creen como por los cristianos, recibirán todas las promesas. Entonces, desde ahí ya hay una escatología diferente.
Mire que los dispensacionalistas, al ver esa dualidad entre Israel y la iglesia, terminan diciendo que Israel va a gobernar durante 1000 años la tierra. No. Que 144,000 israelitas van a predicar por todo el mundo y van a ser salvos, y esos 144,000, algunos creen que van a vivir en el cielo. No. Desde la visión pactual eso no tiene sentido, porque es un solo grupo, una sola iglesia, y por ende todas esas cosas del Apocalipsis deben interpretarse bajo los tipos y sombras que tiene el Apocalipsis como simbólico. No hay otra forma de interpretarlo. ¿Por qué interpretarlo literalmente si está lleno de símbolos? ¿Por qué? Si 144,000 es un múltiplo de 12 y simplemente nos está hablando de un pueblo gigante, no literalmente de 144,000 personas. Entonces si hay 144,001, ya se dañó todo. ¿Me entienden? La única manera para interpretar literalmente Apocalipsis es separando iglesia e Israel. Y aún así no cuadra. Pero si usted ve a Israel y a la iglesia como una progresión histórica, entonces todo el Apocalipsis se puede leer en forma de tipos y sombras, de símbolos maravillosos, llenos de contenido. En tercer lugar, como consecuencia, los santos del Antiguo Testamento también son la iglesia y también resucitarán cuando venga el Señor. Porque ellos también son iglesia y también murieron en Cristo. En cuarto lugar, las recompensas son iguales en la salvación. Hay otros hermanos dispensacionalistas que creen que después del milenio, los justos gentiles heredaremos la tierra. Nosotros vamos a vivir en la tierra y los israelitas en el cielo. Entonces hay como dos estratos, ¿no? El estrato cielo y el estrato tierra. Dentro de la visión, digamos, de la teología pactual, hay varias formas de verlo, varias formas. Nosotros en Biblia Libre lo que creemos es que la tierra nueva y el cielo nuevo serán una sola cosa. Habrá una intersección entre el cielo y la tierra, completamente diferente a lo que conocemos hoy. Y nosotros estaremos en ambos lugares. Todos los que creemos en Cristo. No habrán estratos sociales. Los judíos, pueblo escogido y en mejor lugar, que viven más cerquita del Señor, y los demás que vivan allá en la tierra. No. Dentro de una visión pactual, eso no tiene sentido. Aunque tengo que admitir que hay diferentes posturas también. En quinto lugar, el Israel étnico no es el reloj de Dios, como predican en muchas iglesias dispensacionalistas. Si usted no ha sabido o no sabía si su iglesia era dispensacionalista o no, si en su iglesia le dicen que Israel es el reloj de Dios, entonces es dispensacionalista. Dentro de la teología del pacto, el Israel étnico no es ningún reloj de nada. No podemos ponernos a contar desde 1948 hasta la segunda venida de Cristo por generaciones y como hace Jaasiel y como hace Alducin. No cabe. No tiene sentido, porque Israel y la iglesia son una progresión histórica. Y ya lo hemos comprobado con una cantidad enorme de versículos. Y para finalizar, desde esta concepción no habrá ningún arrebatamiento secreto. Hermano, ¿usted no cree en el arrebatamiento? Sí, pero público. Creo que el arrebatamiento es la misma segunda venida de Cristo. Porque el dispensacionalismo, al dividir a Israel y a la iglesia, necesariamente necesita un juicio para Israel y un juicio para la iglesia. Y necesita una venida para la iglesia y una venida para Israel. Y entonces ya no hay una segunda venida, sino una tercera venida. Y ellos dicen, no, es que la primera no es venida porque es en las nubes. ¿Y acaso las nubes no hacen parte de la tierra? ¿Desde cuándo la atmósfera no hace parte de la tierra? No, pero es que no puso sus pies en tierra. Y una serie de excusas que realmente para mí no tienen sentido alguno. Si Israel y la iglesia son una progresión histórica y es una sola esposa, entonces el arrebatamiento no es secreto. Todo ojo le verá, toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Esa es la visión pactual. Hay algunas diferencias con algunos hermanos en cuanto a escatología y aún ellos tienen teología del pacto. Sí, tenemos algunas diferencias. Pero mis hermanos, las diferencias
con nuestros hermanos dispensacionalistas son bastante importantes. No tanto como para decir que es una herejía el dispensacionalismo, pero sí para decir que puede producir y ha producido muchísimas herejías. De ahí se han desprendido, porque tiene demasiados vacíos conceptuales. No estoy diciendo que la teología del pacto no los tenga, pero estoy diciendo que es más fácil encontrar un lazo uniendo por los pactos todo el plan de Dios que por las dispensaciones. Las dispensaciones, al separar la obra de Dios en diferentes etapas, crea hoyos argumentales bastante grandes. Y para llenarlo se inventan una cantidad de doctrinas raras, sacadas de los cabellos. Y así han hecho durante casi 200 años. Pero ¿saben qué es lo glorioso de esto? Y con eso termino hoy. Hermanos queridos, la teología del pacto nos muestra que solo hay una esposa, que nosotros somos esa esposa y que estaremos en las bodas del Cordero. Que para nosotros no necesariamente, o más bien no son 7 años mientras nos saca el Señor de la gran tribulación, como creen nuestros amigos dispensacionalistas. No, para nosotros no es eso, porque desde la teología del pacto eso no tiene sentido alguno. Se supone que esos 7 años de los cuales hablan los dispensacionalistas son para que Israel se arrepienta. Pero si Israel y la iglesia son la misma cosa, no se necesitan esos 7 años. Y estamos interpretando muy mal las 70 semanas de Daniel. Tengo un video sobre las 70 semanas de Daniel. Vaya, vean. Oremos. Amado Señor, gracias por permitirnos ser tu iglesia, tu esposa. Gracias, Señor, porque nos has concedido vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente. Gracias, Señor, porque no somos una secundaria. No somos la de repuesto mientras te reconcilias con tu esposa Israel. No, somos la iglesia, la esposa. La unidad entre nosotros y tú, o entre tú y nosotros más bien, será eterna. En una armonía de amor celestial infinito. En una eternidad de intimidad contigo y de amor. Eso es lo que anhelamos, lo que espera nuestra alma. Qué hermoso es eso. Qué hermoso saber que tanto israelitas nacidos de nuevo como gentiles nacidos de nuevo somos parte de un mismo pueblo, de una sola iglesia. Y te amamos, y te adoramos, y te servimos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por habernos acompañado. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticielo, que hoy está... ¡Uy, el noticielo hoy es... Comparta el noticiero, mi hermano, por todas las redes sociales. ¿Usted sabía que ya nació Lucifer? Con eso, ahí ya les dije todo. Ya les dije todo lo del noticiero. Ya nació Lucifer, hermano. ¡Oh! Imagínese. ¿Quiere saber qué quiere decir eso? Vea nuestro video hoy al mediodía en nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre. Y esta semana o la próxima, no estoy seguro exactamente cuándo, pero ya muy pronto, faltan unos días para inaugurar nuestra nueva página web. biblialibreinternacional.com biblialibreinternacional.com. Muy pronto, espérela, muy pronto vamos a hacer la inauguración mundial de biblialibreinternacional.com. Gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí todos los domingos acompañándonos en Buenos Días, Maestro. Ese es el devocional. Claro que estoy pensando en prolongar los devocionales, más bien, hasta los domingos, ¿sí? Porque realmente, pues mis hermanos, tristemente, no tenemos suficientes vistas, y no es que haga esto por vistas, pero ahora estoy predicando también y enseñando en la iglesia local y el tiempo no me alcanza, así que tengo que priorizar. Estamos pensando en hacer cambios. Ayúdenos a orar. Todavía no tengo claros los cambios, pero es posible hacer cambios. Ayúdeme a orar y a saber qué hacer, por favor. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por estar aquí en Biblia Libre Prédicas.